semana pasada, y estaba referido a que, curiosamente, hemos aprendido que si bien los materiales metálicos son cristalinos, tienen un orden muy bien definido, lo hemos demostrado, ¿no?, a través de la densidad teórica, calculando, ¿no?, la densidad dentro de la celda unitaria y comparándola con la densidad real que presenta el material, y realmente con eso hemos podido demostrar que sí son cristalinos. Pero miren, yo les había comentado de que si bien los cristales no son perfectos, vamos a aprovecharnos muchísimo de esas imperfecciones que tienen los cristales en ese su orden definido, ¿no?, ese su orden cristalino, para poder modificar y hacer muchas cosas interesantes desde el punto de vista metalúrgico con estos materiales cristalinos, ¿no?, como son nuestros materiales metálicos. Bueno, vamos a comenzar a grabar entonces para dar una recordadita a esta parte, ¿no? Bien, primeramente habíamos definido una familia de defectos que les hemos denominado de defectos puntuales y que tienen el tamaño de un átomo, cuando estamos hablando de materiales metálicos que son atómicos o mononucleares, y que tienen el tamaño de una molécula, cuando estamos hablando de materiales cerámicos, por ejemplo, que casi siempre estos son materiales moleculares, ¿no?, formados por combinaciones de materiales metálicos y no metálicos. Bueno, entonces, pero si nos abocamos a estudiar solamente los metales, definiríamos entonces estos defectos puntuales cuando sobran o faltan átomos en la red cristalina. El caso, si, por ejemplo, sobraría un átomo, estaría un átomo de más en la red cristalina, como estamos viendo este átomo amarillito, ¿no?, este esqueleto, ¿no?, en este esquema que tenemos de un cristal, ¿no?, de átomos rojos. Entonces sabemos que este átomo que está en exceso ocupa un espacio físico. Va entonces a distorsionar el entorno, como vemos aquí, el entorno, ¿no?, que existe en la red cristalina. Una de las consecuencias de tener un defecto puntual del tipo intersticial, o sea, un átomo de más, ¿no?, en la red cristalina que estaría alojado en los espacios vacíos de esta red cristalina, o sea, en los espacios intersticiales, estaría, ¿no?, como consecuencia generando una distorsión en la geometría del cristal. De la misma manera como pueden sobrar átomos, también pueden faltar. En un proceso de solidificación que habíamos entendido la semana pasada, ¿no?, veíamos que tenía que primeramente nacer un embrión cristal, alcanzar un tamaño crítico, a partir del cual su cinética de crecimiento no sería posible de detener, porque cada vez que va creciendo va cayendo su energía libre, ¿no?, de este material. ¿Y qué pasa si no hay suficientes átomos para conformar la red cristalina? Pues ni modo, la solidificación tiene que continuar, las dendritas, ¿no?, tienen que continuar formándose, y van a quedar entonces algunos vacíos. Técnicamente les llamamos de vacancias o también de lagunas. Lagunas o vacancias son vacíos, como vemos esquemáticamente en esta red de átomos rojos, son vacíos que existen en la red cristalina, o sea, átomos faltantes en algunas posiciones, ¿no?, de la red cristalina. ¿Y qué va a suceder con el cristal? A lo mismo, aquí no va a haber una distorsión en la geometría del cristal. Entonces, tanto la existencia de inclusiones intersticiales como lagunas, como defectos cristalinos presentes en un material metálico, la consecuencia sería la misma. El cristal va a distorsionarse en ese lugar geométricamente, donde está presente este tipo de defecto que hemos llamado de puntual, porque a nosotros nos interesaba, ¿no?, estudiar a partir del átomo para arriba, ¿no?, cómo es la organización de la estructura del material. Bueno, también podría ocurrir que un átomo extraño sustituya a un átomo en la red cristalina. En ese caso,
En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Como este átomo es extraño, es de otro elemento químico, recordemos que una propiedad característica de un átomo es su tamaño atómico. Entonces, su radio va a ser diferente y su tamaño, ya sea menor que el átomo que forma la red cristalina, ya sea mayor, va a tener la misma consecuencia. En este lugar donde hay esta sustitución, por eso le llamamos de efecto sustitucional, ¿no? En un tercer tipo de defecto cristalino, átomo sustitucional, también se va a generar en estas regiones alrededor del defecto, donde está presente este átomo sustitucional, una distorsión en la geometría de la red cristalina. ¿Verdad? Muy simple, muy fácil de poder entender estos mecanismos, ¿no? Que van a generar, o estas consecuencias más bien que generarían la presencia de esos defectos puntuales. Bueno, y la pregunta estaría, ¿será posible fabricar un material sin defectos puntuales? No hay reportes en las investigaciones que yo he leído de que sí sea posible. Eso no implica que sea imposible. Pero lo que yo quiero comentar es que sería tan caro y tan impráctico que no tiene sentido para nosotros ingenieros pensar en un cristal perfecto. Tenemos que aceptar a los cristales, ¿no? Tal como son imperfectos y vamos a ver que esas imperfecciones más bien nos van a servir, ¿no? Para hacer muchas cosas interesantes, como les comentaba, ¿no? Desde el punto de vista metalúrgico. Bueno, también definíamos la semana pasada un segundo tipo de defectos que eran los más importantes, les decía que eran tipo Levo, ¿no? Los más odiados, pero también, ¿no? Admirados por algunos, muy, podríamos decir, ¿no? Hay criterios muy divergentes al respecto, y si son buenos o son malos, ¿no? A veces son buenos, a veces son malos, ¿no? Estos defectos presentes en los cristales. Bien, lo hemos llamado de defectos de línea, no obstante que sabemos que en el fondo son planos cristalinos que están generando, ¿no? Una distorsión geométrica en el cristal, pero como los vemos de frente, pensamos que son defectos solamente de una línea, ¿no? Como si estaría sobrando, faltando una línea de átomos en el cristal. Este tipo de defectos lineales les conocemos con el nombre de dislocaciones. Algunas bibliografías también le llaman de dislocancias, y hay dos subtipos. Las de borde, como estamos viendo aquí, su vector de Burgers, ¿no? Es perpendicular al plano del defecto, y las de hélice o tornillo, las de hélice o de tornillo, ¿no? Vemos aquí la orientación del vector de Burgers perpendicular a la superficie, ¿no? El material sería contenido entonces en el plano del defecto, ¿verdad? Y obvio, podríamos tener los dos tipos de dislocaciones al mismo tiempo. Tendríamos entonces lo que llamamos de una dislocación mixta, una combinación de una de borde con una de hélice o de tornillo. Bien, entonces estos defectos sabemos que son muy comunes en los cristales. Si es que por algún motivo se forma un material, no solamente por solidificación, por cualquier otra tecnología, ¿no? Que se podría obtener un material con rigidez cristalino, una de las consecuencias estaría vinculada con que este cristal nace con millones de defectos puntuales, vacancias, dislocaciones, átomos sustitucionales, y también con millones de dislocaciones. No es entonces posible, ¿no? Como les comentaba hace un momentito, en la práctica pensar que vamos a tener un cristal perfecto, porque también no tiene mucho sentido, ¿no? Pero entonces aceptamos que nuestros cristales son imperfectos, ¿no? Van a tener entonces estas imperfecciones en su estructura. Bien, un tercer tipo de defecto que habíamos definido la semana pasada, también aprovechándonos, ¿no? del
de los conceptos que hemos aprendido a partir de la solidificación, estaban vinculados con los famosos contornos de grano. Recordemos un poquitín, a través, ¿no?, de nuestros conceptos de solidificación, que lo que hemos aprendido es que cuando los cristales se forman, y como nacen muchísimos, ¿no?, millones de embriones de cristales con orientaciones totalmente aleatorias, cristales vecinos no van a tener la misma orientación. Y en consecuencia, alrededor de dos cristales vecinos, que les llamamos de granos técnicamente, en los materiales policristalinos, entonces vamos a tener una región de desorden, de un espesor solamente de algunos cuantos átomos. Es en ese tipo, ¿no?, de situación, en ese borde, ¿no?, contorno de grano, es que no hay orden. En consecuencia, si no hay orden, no es cristalina esa región. Entonces es un defecto del cristal. En el fondo, este borde o esta frontera de grano entre dos granos vecinos. Sería el tercer tipo de defecto cristalino que estaríamos entonces definiendo, que le llamamos defecto de línea, defecto de área. ¿Por qué? Porque tiene el espesor muy delgadito. Y en el fondo es pensando más o menos piensa en un dulce, ¿no? El contorno de grano sería el papelito del dulce que estaría siendo la frontera, ¿no? La frontera del grano, ¿verdad? Entonces, volumétrico. Pero en el fondo, ¿no?, lo definimos como un defecto de área, ¿no?, por ese asunto que despreciamos su espesor, porque solamente tiene el espesor, ¿no?, de los átomos necesarios para cambiar de orientación entre la orientación de un grano y la orientación de sus vecinos, ¿no? Entonces, les vamos a llamar de contorno de borde de grano. Sumamente importantes también en las propiedades de los materiales, ¿no? Entonces, son tan importantes que les comentaba la semana pasada que se ha desarrollado una tecnología para poder estudiar a estos granos, porque a partir de la forma de los granos, a partir de su distribución, ¿no?, de estos granos, es entonces que se obtienen las propiedades mecánicas en el fondo de los materiales, ¿no? Son muy influyentes en el comportamiento mecánico de los materiales. Bueno, recordando pero un poquito, ¿no?, nuestra solidificación, habíamos visto varias cosas con la solidificación, y una de ellas, una nueva forma de visualizar a los materiales, ¿no?, que aplicamos en ingeniería, una familia muy poco usada, en Bolivia especialmente, que llamamos de materiales monocristalinos, y lo que más usamos en ingeniería mecánica, ¿no?, en la ingeniería de construcción en general, que serían los materiales policristalinos, o sea, formados por muchísimos pequeños granos, ¿no?, muchísimos pequeños monocristales, en otras palabras. Bien, además hemos visto y hemos comentado las pésimas propiedades mecánicas que presentan normalmente las piezas fabricadas por fundición, por dos motivos. Un motivo es la forma de sus granos, que son en forma de dientes, ¿no?, que técnicamente se llaman dendritas, y por el fenómeno de la segregación, una composición química heterogénea entre las primeras partes solidificadas y la última parte en solidificarse, donde estaría todo segregado, ¿no?, impurezas, elementos de aleación, todo se va entonces a solidificar al último, y eso se solidificaría con una forma de grano equiaxial, ¿no?, un poco diferente a las dendritas. Bueno, entonces qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y vamos entonces ahora a estudiar un poquitín cómo influyen estas imperfecciones que acabamos de recordar, ¿no?, en nuestra definición, cómo influyen en las propiedades mecánicas de los materiales, ¿no? Primeramente me voy a concentrar en lo que serían las dislocaciones. Bueno, miren, los defectos de línea o las famosas dislocaciones que estamos viendo
en este momento, ¿no? Aquí esquemáticamente, en esta figurita, miren, normalmente se definen en ciencia de materiales, o se representan más bien en ciencia de materiales, con este símbolo de perpendicularidad. Cuando veamos este simbolito, ¿no? En ciencia de materiales, eso significa que estamos hablando de dislocaciones o dislocancias, ¿no? De efectos de línea, ya sean de cuña, como estamos viendo en este caso, o ya sea en hélice, ¿no? Que no es el caso de este ejemplo, o ya sean mixtas, ¿no? Como habíamos visto que también pueden existir. Miren, una cosa interesante, ¿no? Si yo quiero generar un desplazamiento plástico en este cristal, ¿qué implicaría eso? Implicaría entonces que yo tendría que romper todos estos enlaces, toditos estos enlaces, y mover este enlace que está asociado, ¿no? Con este átomo a esta situación, ¿no? Que este átomo se enlace con este. Pero para que pueda ocurrir eso, tendría que romper todos los enlaces al mismo tiempo. Y de esa manera podría lograr, como vemos, ¿no? En esta otra figurita, miren, podría lograr entonces ese desplazamiento plástico, esa deformación plástica en mi material metálico. Pero el requisito sería romper todos los enlaces al mismo tiempo. Y una cosa muy curiosa que no se podía explicar por qué la ocurrencia, era de que cuando se puede calcular eso teóricamente, ¿no? Si yo sé cuánta fuerza necesito para romper un enlace, multiplico por todos los enlaces que existen, ¿no? En esta área, yo tendría entonces la fuerza que tendría que aplicar, ¿no? Sobre mi cristal, la fuerza necesaria para romper todos los enlaces. Y una cosa curiosa era de que esta fuerza teórica era 100 veces mayor aproximadamente a la fuerza real que se necesita para deformar plásticamente los cristales metálicos. Cosa que no sabíamos explicar por qué eran tan débiles los cristales, si es que teóricamente deberían ser muy resistentes. Hasta que, miren, se pudo desarrollar unas fibras que en ciencia de materiales, ¿no? Y en tecnología de materiales se conocen como whiskers, unas fibras metálicas muy delgaditas, ¿no? Los whiskers. Y cuando se generaban, ¿no? Las fuerzas para poder generar deformación plástica en estos whiskers, las resistencias teóricas eran prácticamente similares a las reales, cosa que permitió explicar que realmente las grandes responsables por la caída de la resistencia mecánica de los materiales metálicos cristalinos es la presencia de las dislocaciones. ¿Por qué? Porque en probabilidades, si yo estoy hablando de un whisker, ¿no? Un whisker, ¿qué sería? Prácticamente sería entonces una cadena de átomos, donde no hay defectos. Entonces, por ese motivo, las deformaciones, las fuerzas teóricas necesarias, ¿no? Para poder romper el enlace eran iguales a las teóricas, porque no, en probabilidades no habría probabilidades de que existan defectos, ¿no? Ya sea puntuales, ya sea de línea, y no menos contornos de grano en estos whiskers. Pues una cosa interesante, ¿no? Pues ya se sabe a través de esa deducción que por la presencia de los whiskers es que nosotros tenemos tan baja resistencia mecánica en los cristales normales. Por ese motivo, sabemos que los grandes responsables por la caída de la resistencia mecánica es entonces la existencia de las dislocaciones. ¿Y cómo, pero, las dislocaciones influyen tan negativamente en la resistencia mecánica de nuestros materiales metálicos? Bueno, generan un principio que es, miren, ¿no? Como más o menos estaríamos viendo en esta figurita, ¿no? De abajo. Voy a subir un poquito, miren, de una alfombra, ¿verdad? Miren, de una alfombra, ¿no? Y
Si yo quisiera mover esta alfombra, ese es un modelo nomás para entender, ¿no? Cuál es la forma en la cual inciden las dislocaciones en la resistencia mecánica de los cristales metálicos, ¿no? Si yo quisiera mover esta alfombra por el piso, el área es bastante grande y friccionaría toda esta área con todo el piso. Entonces necesitaría una gran fuerza para poder mover mi alfombra. Pero miren, yo podría usar un pequeño truco. Podría inducir una onda en mi alfombra y esa onda empujarla con una pequeñísima fuerza, una fracción de esta que necesitaría para mover la alfombra. ¿Y qué sucedería? Esa onda se va a propagar. ¿Qué me va a generar? Me va a generar entonces un movimiento de la alfombra, pero con un nivel de esfuerzo muy bajo. Ese más o menos es el mecanismo que induce la presencia de las dislocaciones en los cristales. Me generan la posibilidad de que las dislocaciones se muevan con bajos niveles de esfuerzo, generando deformaciones plásticas en mis cristales, ¿no? Entonces, esa baja resistencia mecánica que presentaría el material. Otro modelito, miren, ¿no? Que es muy interesante de estudiarlo, es este de aquí, ¿no? Yo recuerdo que puede ser un mito, ¿no? Pero es lo que comentaba, ¿no? Cuando yo hacía mi maestría y mi doctorado en esta área de ciencias materiales, ¿no? El entorno, ¿no? La comunidad científica, ¿no? Decían que al profesor Smith, ¿no? Le había valido un doctorado, ¿no? Este pequeño modelo del gusanito Golding. Entonces, miren, pensemos en un 100 pies, ¿no? El gusanito Golding. Si nosotros, gusanito caprichoso este, ¿no? Si nosotros quisiéramos arrastrarlo, como tiene entonces 1000 patitas, asocien, ¿no? Con cada patita sería un enlace interatómico, ¿no? En nuestro cristal. Entonces, si yo quisiera arrastrar este gusanito, ¿qué tendría que hacer? Tendría que obligar, ¿no? A que todas sus patitas resbalen del piso, ¿verdad? Entonces, conclusión, voy a necesitar mucha fuerza para mover este caprichosito, ¿no? Al Golding, ¿verdad? Pero miren, ¿qué tal si en vez de jalarlo y tratar de romper todos los enlaces al mismo tiempo, yo le doy una patadita en el trasero? De tal manera que el gusanito Golding levante la colita y forme una onda. Y miren, al formar la onda, rompió un enlace, un solo enlace. Pero con el dolorcillo, entonces el gusanito va a levantar, ¿no? Esa ondita y lo va a hacer propagar hasta su otra extremidad. Pero miren, cada vez solamente se rompe un enlace. Yo consigo la misma situación de mover, ¿no? A mi gusanito, rompiendo un enlace solamente al mismo tiempo. Al contrario, en esta situación, yo necesitaba un gran esfuerzo porque tenía que romper todos los enlaces al mismo tiempo. Pero gracias, ¿no? A esta presencia de la dislocación, como vemos ahora en esta figura, ¿no? Gracias a la presencia de la dislocación se mueve, miren, se mueve gradualmente y me va a generar entonces el movimiento, la deformación plástica, en otras palabras, dentro del cristal, con un bajo nivel de esfuerzo. Eso, entonces, está debilitando a mis cristales metálicos, ¿no? La existencia y la posibilidad que tienen estas dislocaciones de moverse gradualmente hacen que mis cristales sean muy debiluchos, tengan resistencias menos de 100 veces de las esperadas teóricamente, ¿verdad? Este concepto es clave, por eso estoy invirtiendo mucho tiempo en poder explicarles, ¿no? Como ingenieros tenemos que estar muy, muy conscientes de que este mecanismo, entonces, es un mecanismo muy, muy malo en la resistencia de nuestros materiales metálicos. ¿Ok? Bien, entonces técnicamente ahora ya sabemos, ¿no? Una vez más aquí nuestro modelo del gusanito, pues técnicamente, ¿qué sabemos? Que cuando aplicamos un pequeño esfuerzo en el cristal,
una dislocación va a poder viajar a través del cristal, generándome una deformación plástica con muy bajo nivel de esfuerzo, sin necesidad de romper todos los enlaces al mismo tiempo del cristal, ¿verdad? Tal como hemos estudiado el modelito del gusanito Goldie, ¿cierto? Y miren qué interesante. Interesantísimo, ¿no? Es maravilloso este mecanismo y tan simplecito. Bueno, filosofía de la cosa. ¿Quiénes son los villanos? Las dislocaciones. ¿Por qué? Porque al moverse con tanta facilidad con bajos niveles de esfuerzo, debilitan a los cristales, permiten que estos cristales se deformen con muy bajos niveles de esfuerzo. Bueno, no siempre eso es una desventaja. Muchas veces nosotros requerimos materiales muy dúctiles para poder darles forma geométrica. Vamos a laminarlos, vamos a extruirlos, vamos a conformarlos plásticamente, ¿no? Por diversos tipos de procedimientos de manufactura. Pero una vez que hemos fabricado, ¿no? Por deformación plástica nuestra pieza, normalmente ahora queremos que ésta sea muy resistente. Y si siguen presentándose dislocaciones, eso no ocurriría. Entonces, en nuestro material, ya con la geometría definida, seguiría siendo débil este material y esta pieza fabricada, ¿verdad? Entonces, casi siempre queremos que nuestros materiales sean de buena resistencia mecánica, o sea, de alguna manera, lo que nosotros vamos a tratar de hacer metalúrgicamente es bloquear este mecanismo con el cual las dislocaciones se mueven con tanta facilidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos bloquear? Bueno, miren, pensemos un poquitín, ¿no? ¿Cómo podríamos bloquear? Una manera, miren, les voy a presentar entonces en este ejemplito, ¿se acuerdan de la alfombra? ¿Verdad? ¿Qué ocurriría, pero, si en vez de formar una sola onda, asociando con una dislocación, ¿no? Que se puede mover fácilmente. Entonces, miren, yo la interfiero con otra. Miren, ¿qué va a suceder? Ambas interfieren y no van a poder moverse con tanta facilidad. Entonces, una manera de poder mejorar la resistencia mecánica de nuestros cristales, que es muy mala debido a la presencia de las dislocaciones, es entonces tratar de que ellas interfieran entre ellas, se embotellen. Si alguna vez ustedes han pasado, ¿no? Por una rotonda en la hora, ¿no? De la salida del trabajo, ¿no? 6:30 hasta las 8:45 más o menos. Entonces, qué sé yo, ¿no? Por el puente de Quillacollo, ¿no? Por el puente Cobija. Entonces hay confluencia, ¿no? Por varios lugares de automóviles. Y como todos son desordenados, y peor si empeoras hay un varita, ¿no? Ahí que empeoran las cosas en vez de mejorar, ¿no? Pues todo el mundo se embotella, ¿no? Y nadie puede pasar con facilidad. Entonces podríamos usar ese mecanismo, ¿no? Para conseguir mejorar la resistencia mecánica de nuestros materiales, haciendo que esas dislocaciones interfieran entre ellas, ¿no? Se molesten entre ellas, se embotellen entre ellas, ¿verdad? Bueno, ese va a ser un mecanismo entonces que vamos a usar para conseguir, perdón, para conseguir, ¿no? Formar materiales o fabricar materiales más resistentes mecánicamente. ¿De acuerdo? Va a ser uno de los mecanismos que vamos a usar. Bueno, otra forma, ¿no? Que yo vería que sería viable, sería entonces, miren, si es que yo conozco cuál es su camino de esta dislocación, yo podría ponerle un obstáculo, ¿no? Podría ponerle una piedra en su camino. O en otras palabras, podría anclar, ¿no? A mi dislocación para que esta ser muy usados por nosotros para poder mejorar las propiedades mecánicas de nuestros cristales, ¿no? O yo hago que se interfieran, o yo les pongo entonces piedras en su camino, ¿no? Piedras, entonces, sería poner obstáculos, ¿no? En su fácil camino.
Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Estas dislocaciones se van a mover en direcciones compactas, contenidas en planos compactos. ¿Se acuerdan, no? De los famosos cristales cúbicos de cara centrada, los FCCs, como el oro, como la plata, ¿no? Como el platino, como el plomo, como el cobre, que son cristales tremendamente dúctiles. Entonces, ¿no? Estos cristales nos van a dar este problema, ¿no? Como tienen muchas direcciones compactas, contenidas estas direcciones en muchos planos compactos, nos van a generar ese problema, ¿no? De ser demasiado débiles. Son dúctiles, pero son débiles. Ya, entonces ahora ya sabemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podríamos entonces ponerle piedras en su fácil movimiento a las dislocaciones. ¿Cómo? Ah, se me ocurre una manera ahorita, ¿no? Bueno, distorsionemos la red cristalina. ¿Se acuerdan de este mecanismo que inducía, ¿no? La presencia de imperfecciones, especialmente las intersticiales o las sustitucionales, también las lagunas, ¿no? Van a generar el mismo mecanismo, pero estas no las puedo inducir en las aleaciones. En las aleaciones lo que yo puedo hacer, ¿no? Es poner átomos en los intersticios o sustituir átomos en la red cristalina. Y de esa manera distorsionar la red cristalina. De tal manera que cuando una dislocación se aproxime, ¿no? ¿Se acuerdan que se representa una dislocación con el símbolo de perpendicularidad? Pues cuando una dislocación se aproxime y quiera moverse, ¿no? Por este lugar, ¿qué va a suceder? No va a poder. ¿Por qué? Porque yo la estoy anclando a la dislocación, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Solamente por el hecho ya de hacer una aleación, o sea, poner, ¿no? Un átomo diferente en mi metal que va a distorsionar la red cristalina, ya sea sustitucionalmente o ya sea intersticialmente, automáticamente esa aleación se vuelve más dura y más resistente. ¿Por qué? Porque al distorsionar la red cristalina, estoy anclando a las dislocaciones. No estoy dejando que ellas se muevan y puedan atravesar con facilidad esos lugares donde la distorsión geométrica ha ocurrido debido a la presencia, ¿no? O de átomos intersticiales o de átomos sustitucionales, ¿no? Porque en ese lugar hay esa distorsión de la geometría del cristal. Miren qué mecanismo tan simple y tan importante para nosotros, ¿no? Y que era fundamental que nosotros podamos, ¿no? Entender cómo es, ¿no? Este mecanismo realmente de endurecimiento por solución sólida, le vamos a llamar. Porque en el fondo, si yo consigo, ¿no? Disolver un soluto, ¿no? En mi cristal, ya sea sustitucional o intersticialmente, la ocurrencia va a ser que ese lugar no va a permitir, ¿no? El fácil movimiento de las dislocaciones y en consecuencia mi cristal se vuelve mucho más resistente y mucho más duro, ¿no? Un mecanismo muy importante entonces de endurecimiento que presentan los materiales solamente por el hecho de poner piedras en el camino de las dislocaciones, ¿cierto? Bueno, vamos a quedar ahí hoy. A no ser que alguno de ustedes tenga alguna curiosidad o alguna duda, estaríamos todos con los micrófonos abiertos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna curiosidad? Estaríamos entonces ahora, ¿no? Sería el momento para poder sacar. Todo claro, Inge. Sí, Doc. Una consulta, Doc. Sí, adelante. Así como el modelo de su docente, las ondas, o como el movimiento de las imperfecciones, hay un modelo, ¿no?, de ondas estacionarias, o sea, ya que dijo que también se puede interferir o algo así. ¿Qué podría generar eso, digamos, en una red cristalina? ¿O qué tipo de aplicación se le ocurre? Sí, a grosso modo, tal vez. No sé, me llama la atención. Bien, el momento, digamos, el modelo ondulatorio, ¿no?
del movimiento ondulatorio es mucho más aplicable a partículas que a dislocaciones. Las dislocaciones estamos viendo físicamente, son, ¿no? Falta o sobra de átomos, ¿no? Como estamos viendo aquí. Entonces, esta onda yo he usado solamente una analogía para poder explicar que en el fondo es el movimiento de estas dislocaciones que debilitan a los cristales. Entonces, sí, la teoría ondulatoria sería más aplicable, ¿no?, a las subpartículas atómicas, ¿no?, a los bosones, a los fotones, ¿no? Inclusive tiene un comportamiento dual, ¿no? Estas partículas a veces se comportan, ¿no?, como ondas, a veces se comportan como partículas físicas, tienen esa dualidad, pero no a las dislocaciones, ¿ok? Ya solamente yo he usado esa analogía, el entendimiento de que son estas las malvadillas, ¿no? Son estas las malvadas que generan que los cristales sean débiles, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Por qué los cristales son débiles? Por el movimiento fácil que tienen las dislocaciones en los cristales, ¿no? Si estas dislocaciones no se moverían, no podrían moverse con tanta facilidad, los cristales serían mucho más resistentes. ¿De acuerdo? Ok, Doc, gracias. Sí. Bien, quedamos ahí, nos vemos el día de mañana. Buenas noches, muchachos.